La historia de Televisa es una de ascenso y caída, moldeada por el legado de la familia Azcárraga. Emilio Azcárraga. Jean, una vez el rostro del imperio, llevó a Televisa a grandes alturas, solo para ver cómo se desmoronaba debido a un escándalo impactante. En este video, exploraremos cómo el hombre que alguna vez tuvo un poder inmenso, terminó tras las rejas, marcando el triste final de la era dorada de Televisa. Si tienes curiosidad por esta dramática caída, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más historias como esta. El viaje de la familia Azcárraga en los medios comenzó ya en 1830, con Mariano Azcárraga Peña, pero no fue hasta principios del siglo XX, con su hijo Mariano Azcárraga López de Rivera, cuando el impacto de la familia realmente comenzó a tomar forma. Mariano se casó con Emilia Vidaurreta, sentando las bases para una línea de descendencia que tendría una profunda influencia en los medios tanto nacionales como internacionales. Entre sus descendientes destaca Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien nació el 2 de marzo de 1895 y más tarde construiría un vasto imperio de comunicaciones basado en tradiciones tanto vascas como mexicanas. El camino de Emilio en el mundo de los medios comenzó de manera inesperada. A los 17 años, durante los tumultuosos años de la Revolución Mexicana, trabajó como vendedor ambulante. Su habilidad para las ventas sería evidente desde el principio, lo que lo llevó a representar una empresa de Boston en México. En medio de la revolución, Emilio y sus hermanos vieron una oportunidad. Compraron bienes valiosos de familias devastadas por el conflicto, revendiéndolos en los Estados Unidos con una gran ganancia. A los 22 años, Emilio expandió aún más sus negocios, abriendo una concesionaria de autos Ford en Monterrey. Esto marcó el inicio de su participación en múltiples sectores empresariales, sentando las bases para su futura incursión en los medios de comunicación. Su ambición no se detuvo ahí. El verdadero gran salto de Emilio Azcárraga Vidaurreta llegó en 1923, cuando adquirió Victor Talking Machine, una empresa que ayudaría a lanzar su carrera en los medios. Pero la contribución más significativa de Emilio al panorama mediático llegó en 1930 con la fundación de XEUU Radio. Esta estación revolucionaría la radiodifusión en América Latina, convirtiéndose en una fuerza central en los medios de la región. 12 años después, en 1951, Emilio alcanzó otro hito con el lanzamiento del canal 2XEUU TV, un movimiento clave que consolidó aún más su influencia en la industria. El éxito de Emilio Azcárraga Vidaurreta no fue producto de la casualidad. Su educación, que abarcó desde Piedras Negras, Coahuila hasta San Antonio, Texas, y finalmente la Universidad de San Eduardo, donde estudió economía y negocios, fue fundamental para moldear su visión. Esta educación le proporcionó las herramientas necesarias para convertir sus aspiraciones en realidad, asegurando que su nombre quedara vinculado con la innovación, el liderazgo y un legado que trascendería fronteras y el tiempo. La siguiente generación, Emilio Azcárraga Milmo, conocido como el Tigre Azcárraga, fue el artífice del ascenso de Televisa, un imperio mediático que se convirtió en un símbolo de la televisión latinoamericana. Él heredó el liderazgo de su padre, Emilio Azcárraga Vidaurreta, y continuó con el legado familiar en la radio y la televisión. A lo largo de su vida, Azcárraga Milmo se convirtió en uno de los empresarios más influyentes del siglo XX, dejando una huella indeleble en el mundo de la televisión, especialmente a través del alcance global de las telenovelas mexicanas. Nacido el 6 de septiembre de 1930 en San Antonio, Texas, el camino de Emilio Azcárraga Milmo hacia la prominencia estuvo marcado por una complicada relación con su padre. Emilio Azcárraga Vidaurreta, una figura imponente en el mundo de los negocios, tenía un enfoque duro y exigente para el liderazgo. Esta relación, llena de desafíos,
impulsó a Azcárraga Milmo a demostrar su valía y forjar su propia identidad. Decidido a ganarse un lugar en el legado familiar, incluso asumió la tarea humilde de vender enciclopedias puerta a puerta durante su juventud. Fue a través del trabajo duro y la perseverancia que Azcárraga Milmo finalmente ganó el respeto de aquellos que habían dudado de él, demostrando que estaba más que capacitado para llenar los zapatos de su padre. Cuando su padre falleció, Azcárraga Milmo asumió el control total de Televisa, aunque compartió la división de acciones con sus hermanas, Laura y Carmela Azcárraga Milmo, junto con otros accionistas clave. Bajo su liderazgo, el alcance de Televisa se expandió más allá de México, marcando el inicio del éxito internacional de la cadena. Este período, conocido como la Era de Oro de las telenovelas mexicanas, vio cómo Televisa creaba algunos de los programas de televisión más icónicos y queridos que cautivarían a audiencias en toda América Latina y más allá. La influencia global de estas telenovelas ayudó a consolidar a Televisa como una potencia cultural, y el impacto de esta era todavía se siente hoy, con pocas producciones televisivas que hayan alcanzado tal aclamación universal. Las contribuciones de Emilio Azcárraga Milmo a la televisión latinoamericana fueron inmensas, y su influencia se extendió mucho más allá de la región. Revolucionó la forma en que operaban las cadenas de televisión, estableciendo a Televisa como un jugador clave en la cultura pop global. Sin embargo, el legado de Azcárraga Milmo también está marcado por la controversia. Si bien su astucia empresarial y las innovaciones televisivas son indiscutibles, su vida personal, incluidas sus relaciones románticas y la gestión de la estación de televisión San Ángel, a menudo ocupó titulares por razones distintas a sus logros profesionales. Pero en el video de hoy nos sumergimos en la historia de Emilio Azcárraga Llán, el patriarca de tercera generación de la familia Azcárraga. Un hombre cuya vida ha estado marcada por logros extraordinarios y cambios personales profundos. A sus 55 años, Emilio Azcárraga Llán ha logrado encontrar un delicado equilibrio entre su vida familiar y su papel como actual accionista mayoritario y líder de Grupo Televisa, uno de los imperios mediáticos más influyentes del mundo. Reconocido por su liderazgo y visión, Emilio ahora pone un fuerte énfasis en su familia, enfocándose en ser un padre presente y activo para sus hijos, Emilio Azcárraga IV, Hanna y Mauricio, y fomentando una relación cercana y estable con su esposa, Sharon Fastlicht. El camino de Emilio no ha sido nada sencillo, y su historia se desarrolla en el contexto de una gran responsabilidad. Como heredero del legado de su padre, Emilio Azcárraga Milmo enfrentó enormes desafíos cuando asumió el control de Televisa tras el repentino fallecimiento de su padre en 1997. Nacido en la Ciudad de México en 1968, Emilio Azcárraga Llán creció a la sombra de la poderosa influencia de su padre en la industria de los medios, lo que preparó el escenario para su propio ascenso. A pesar del peso de esta expectativa, Emilio forjó su propio camino, asumiendo el liderazgo con determinación y un profundo sentido del deber tanto hacia su familia como hacia la empresa que ya era sinónimo de la televisión mexicana. Su trayecto profesional en Televisa comenzó en 1988, cuando tenía apenas 20 años. Comenzó como director de operaciones del Canal 12 en Tijuana, y Emilio estaba ansioso por demostrar su valía en una empresa que ya era un gigante en el mundo de los medios. 2 años después, en 1990, sus talentos fueron reconocidos cuando fue nombrado vicepresidente corporativo de programación de Grupo Televisa. Este cargo le permitió perfeccionar su comprensión del panorama televisivo, y su reputación como líder hábil y ambicioso creció rápidamente. En 1996, Emilio asumió una responsabilidad aún mayor, convirtiéndose en director de operaciones, COO, de la empresa. Como COO, supervisó toda la operación de Televisa,
consolidando su lugar como una parte integral de la organización. Luego, en 1997, tras la repentina muerte de su padre, Emilio Azcárraga Gyan se convirtió en el director ejecutivo de Grupo Televisa, asumiendo un rol que requería continuar el legado familiar mientras navegaba por los desafíos de una industria de medios que evolucionaba rápidamente. Su liderazgo fue puesto a prueba frente a la competencia externa y las luchas internas, pero Emilio estuvo a la altura de las circunstancias. Bajo su dirección, Televisa no solo superó la tormenta, sino que emergió como una fuerza dominante en el escenario global. Uno de los logros más significativos de Emilio durante su mandato en Televisa fue supervisar su expansión internacional. Bajo su liderazgo, Grupo Televisa más que duplicó su margen operativo, un logro notable que consolidó su posición como un actor clave en el mercado global de los medios. Televisa capturó más del 70% del mercado de televisión de transmisión en México, y su alcance se extendió mucho más allá de las fronteras del país. Hoy en día, Televisa es el líder indiscutido del contenido en español en todo el mundo, produciendo más de 90,000 horas de programación original cada año. Estos programas se exportan a más de 85 países y son vistos por millones de espectadores a través de América Latina, Estados Unidos y más allá. En particular, el contenido de Televisa resuena profundamente con la comunidad hispana en los EU, donde tiene una audiencia masiva de 50 millones de personas. Pero la visión de Emilio Azcárraga Gyan no se detuvo en la televisión. Reconoció que el futuro de los medios radicaba en expandirse hacia otras formas de comunicación. Bajo su dirección, Televisa amplió su influencia hacia la televisión por cable y satélite, así como hacia los servicios de telefonía fija y móvil. Esta diversificación convirtió a Televisa en una fuerza importante en la industria de las telecomunicaciones de México, marcando a la empresa como un conglomerado multifacético con influencia en varios sectores. A pesar de su éxito en el mundo empresarial, el legado de Emilio Azcárraga Gyan también está profundamente conectado con su compromiso con la responsabilidad social. A lo largo de su carrera, ha dedicado un tiempo y recursos significativos a causas benéficas. Como presidente de Fundación Televisa, ha apoyado numerosas iniciativas sociales, siendo una de las más destacadas su apoyo al Teletón, un evento nacional de recaudación de fondos que ayuda a niños con discapacidades y combate el cáncer infantil. Este compromiso con la filantropía lo ha convertido en una figura respetada en México, no solo por su perspicacia empresarial, sino también por su dedicación a mejorar la vida de quienes más lo necesitan. Además de su trabajo con Fundación Televisa y Teletón, Emilio Azcárraga Gyan ha sido un defensor de la juventud y la innovación en México. Se ha enfocado en conectar con la próxima generación de líderes y emprendedores, entendiendo que el futuro de México está en manos de jóvenes mentes visionarias. En su rol como presidente de Endeavor México de 2011 a 2012, trabajó incansablemente para promover el emprendimiento y la innovación, brindando mentoría a los talentos más brillantes del país. También encabezó la iniciativa anual Espacio, que fomenta el diálogo entre estudiantes universitarios y líderes de pensamiento, consolidando aún más su rol como conector entre generaciones. Uno de sus proyectos más ambiciosos, Iniciativa México, ejemplifica su enfoque visionario. Esta iniciativa se lanzó en colaboración con instituciones educativas, organizaciones y los medios para identificar, apoyar y asesorar proyectos sostenibles de alto impacto que pudieran generar un cambio social positivo. Iniciativa México fue un llamado a la acción para que el pueblo mexicano se uniera, creando una sociedad más comprometida y empoderada, capaz de impulsar el progreso nacional. La formación educativa de Emilio Azcárraga Gyan complementa aún más su amplia experiencia en liderazgo. Tiene una licenciatura en Relaciones Industriales de la Universidad Iberoamericana.
una de las universidades más prestigiosas de México. Para perfeccionar su expertise empresarial, asistió al programa D1 en Administración de Empresas en IPADE, en Ciudad de México, una institución conocida por formar líderes en el mundo corporativo. En 2006, recibió un MBA honorario del Instituto de Empresa de Madrid, España, reconociendo sus contribuciones al negocio y a la industria de los medios a nivel internacional. Más allá de su trabajo en Televisa, Emilio Azcárraga Gin juega un papel destacado en varias otras organizaciones. Forma parte de las juntas de Grupo Financiero Banamex, el Consejo Mexicano de Empresarios y Univisión, una importante cadena estadounidense en español. Además, es copresidente de Iusacell, una de las principales compañías de telecomunicaciones de México. Estas afiliaciones demuestran su extensa influencia en los negocios, no solo en México, sino en todo el mundo. En un giro sorprendente de los acontecimientos, el 22 de octubre de 2017, Grupo Televisa anunció que Emilio Azcárraga Gallán dejaría de ser el director ejecutivo, CEO de la empresa. Este anuncio causó un gran revuelo en el mundo empresarial, ya que Azcárraga Gin había sido la fuerza impulsora detrás del crecimiento y dominio de Televisa en el panorama de los medios de comunicación de América Latina. Sin embargo, la empresa aclaró que, aunque dejaría su puesto como CEO, Emilio continuaría desempeñando su rol de liderazgo como presidente del Consejo de Administración. Este nuevo puesto lo vería enfocado en la estrategia a largo plazo de la empresa, mientras continuaba supervisando divisiones clave. Específicamente, mantendría la responsabilidad directa de la división de fútbol de la empresa, que incluía la supervisión del equipo de Fútbol América, así como seguir ejerciendo su rol con la Fundación Televisa. Estos cambios estructurales entrarían en vigor el 1 de enero de 2018, marcando el inicio de un nuevo capítulo, tanto en la vida de la empresa como de su líder de toda la vida. Aunque este anuncio representaba el fin de una era, solo era el comienzo de una historia mucho más compleja. La decisión de dejar el puesto de CEO se produjo en medio de un periodo turbulento para Emilio Azcárraga Gallán y Televisa. Una parte crítica de este cambio estuvo vinculada a una investigación en curso por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre alegaciones de soborno relacionadas con la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial. La investigación alegaba que una de las subsidiarias de Televisa había sobornado a funcionarios de la FIFA para asegurar los derechos de transmisión de los partidos de la Copa del Mundo a lo largo de los años. Este fue un golpe serio tanto para la reputación de Azcárraga Gin como para la imagen pública de la empresa, ya que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos comenzó a examinar las operaciones de Televisa en relación con el escándalo de corrupción de la FIFA. A medida que las noticias sobre la investigación se desarrollaban, Televisa confirmó que Emilio Azcárraga Gallán había acordado tomar una licencia de su puesto como presidente de la empresa. Esta licencia entraría en vigor de inmediato, permitiendo a la empresa centrarse en la investigación en curso y su resolución. En un comunicado público, Televisa explicó que la licencia de ausencia se mantendría mientras se resuelve la investigación relacionada con el denominado caso FIFA, que había sido anunciada previamente el 30 de agosto de 2024. La empresa aseguró a los accionistas y al público que continuaría cooperando plenamente con la investigación. La investigación había comenzado con fuerza el año anterior, después de las denuncias de un denunciante que afirmaba que Televisa había participado en sobornos a cambio de los derechos de transmisión de la Copa del Mundo. Esta explosiva acusación puso a la empresa en la mira de las autoridades internacionales, y aunque tanto el Departamento de Justicia de los EU como Televisa se mantuvieron callados sobre los detalles específicos, las posibles ramificaciones para la empresa eran sustanciales.
Los inversionistas quedaron en suspenso mientras el futuro de Televisa se volvía incierto en medio de las alegaciones. Según el anuncio de agosto de 2024, la empresa declaró que no podía predecir el resultado de la investigación ni su posible impacto en la situación financiera de Televisa. Esta situación fue solo un capítulo en una historia mucho más grande que involucraba un escándalo de corrupción de gran alcance que había sacudido a la FIFA en su núcleo. Desde 2015, decenas de altos funcionarios de la FIFA habían sido acusados, investigados y procesados por aceptar sobornos a cambio de otorgar derechos de transmisión y comercialización para varios torneos de la Copa del Mundo. El caso había crecido tanto y se había vuelto tan polémico que finalmente llevó a demandas contra empresas supuestamente involucradas en los esquemas de soborno, incluida Televisa. En 2018, un grupo de accionistas emprendió acciones legales contra la empresa, alegando que habían perdido millones de dólares debido a las alegaciones de soborno. Estos problemas legales solo añadieron presión sobre Emilio Azcárraga Yen y su empresa. Después de años de litigios, en 2022, Grupo Televisa llegó a un acuerdo de conciliación con los demandantes, aceptando pagar $95 millones para resolver la demanda. Si bien el acuerdo ayudó a cerrar un capítulo de batallas legales, la pregunta más amplia sobre la implicación de la empresa en el escándalo de la FIFA permaneció abierta, dejando una nube de incertidumbre sobre el futuro de Televisa. Después de 2 décadas al frente de uno de los imperios de medios de comunicación más influyentes de América Latina, Emilio Azcárraga Yen tomó la monumental decisión de dejar su puesto como CEO de Grupo Televisa en 2017. Aunque entregó las riendas a otros 2 ejecutivos, permaneció como presidente del grupo, continuando con la formación de la estrategia a largo plazo y supervisando sus diversas operaciones. Durante muchos años, Televisa había sido una fuerza definitoria en la cultura mexicana y latinoamericana, una empresa emblemática que dominaba las ondas radiales con sus icónicas telenovelas, programas de televisión y una presencia profundamente arraigada en los hogares de la región. Sin embargo, con el paso de los años, el auge de las plataformas digitales, los servicios de streaming y la aparición de nuevos actores en la industria del entretenimiento comenzaron a afectar las ganancias de Televisa. La red de televisión que una vez dominó se encontró en un panorama mediático en rápida transformación. El cambio de la transmisión tradicional a contenidos bajo demanda fue un cambio radical, y Televisa, que había construido su legado en el arte de las telenovelas y los programas de televisión en horario estelar, ahora enfrentaba una competencia creciente de gigantes digitales como Netflix y Amazon Prime. A pesar de estos desafíos, Televisa no era ajena a la adaptación, ampliando su alcance y diversificando sus empresas. Aunque la base de la empresa estaba en la televisión y el entretenimiento, la visión para el futuro incluía mucho más. Bajo el liderazgo de Emilio Azcárraga Yen, Televisa se aventuró en nuevos territorios, ampliando sus horizontes para abarcar una gama de servicios de telecomunicaciones. La empresa, fundada por Emilio Azcárraga Vidaurreta, abuelo de Azcárraga Yen, originalmente se centró en la radio y la televisión. Hoy en día, extiende su huella en áreas como telefonía, internet y servicios de cable. Esta diversificación fue crucial mientras la empresa buscaba mantenerse competitiva y adaptarse al mundo digital en rápida evolución. Sin embargo, con la renuncia de uno de los empresarios mexicanos más reconocidos e influyentes en la industria de los medios de comunicación, el camino por delante para Grupo Televisa se volvió aún más complejo. El cambio de liderazgo coincidió con las dinámicas cambiantes en el mundo empresarial. En 2021, Televisa dio un paso significativo al cerrar un acuerdo con Univision Holdings Inc., una emisora en español en los Estados Unidos. Este acuerdo, que involucraba la combinación de sus activos de programación, impulsó una reconsideración de la estructura empresarial de Televisa.
Como parte de esta reestructuración, Televisa escindió su equipo de Fútbol América y otros activos, creando una nueva empresa llamada Ollamani. Emilio Azcárraga Gian asumió el puesto de CEO de esta nueva entidad, consolidando aún más su compromiso con la visión a largo plazo de la empresa mientras navegaba por estos nuevos desafíos. Financieramente, Televisa ha seguido avanzando, aunque con un sentido de optimismo cauteloso. En su informe financiero del tercer trimestre, la compañía registró una ganancia neta de 666 millones de pesos, un marcado contraste con la pérdida de 918 millones de pesos del mismo periodo del año anterior. Los ingresos de la empresa también experimentaron un aumento, alcanzando los 15.36 mil millones de pesos, lo que indica una tendencia positiva a pesar de los numerosos obstáculos que ha enfrentado en una industria en constante cambio. En cuanto a su patrimonio personal, Emilio Azcárraga Gian ha sido durante mucho tiempo una figura destacada en la lista de las personas más ricas de México. Sin embargo, en los últimos años, su posición en el ranking ha cambiado. Antes un habitual en los niveles más altos de los individuos más adinerados del país, ahora se encuentra entre las últimas posiciones en la clasificación de millonarios mexicanos. Desde 2018, Azcárraga Gian ha salido del grupo de las 10 personas más ricas de México, un cambio significativo que refleja los desafíos que ha enfrentado tanto a nivel personal como profesional. Actualmente, su fortuna está valorada en 770 millones de dólares, una cifra que, aunque impresionante, marca un fuerte contraste con su posición anterior. Azcárraga Gian sigue siendo una de las figuras más ricas de México, pero las dificultades de Grupo Televisa, el imperio mediático que ha dirigido durante tantos años, han afectado considerablemente su situación financiera. A pesar de esto, aún ocupa un lugar en el ranking, liderado actualmente por Carlos Slim Helú, el magnate de las telecomunicaciones. Durante 2020 y 2021, el patrimonio de Azcárraga Gian sufrió un golpe significativo. Según informes financieros, el empresario perdió una quinta parte de su fortuna durante este período. Esta drástica disminución lo llevó a descender 7 posiciones en la lista de los más ricos de México. Hace apenas 2 años, su patrimonio estaba valorado en 990 millones de dólares, pero las dificultades persistentes en Televisa, incluidas las caídas en los ingresos y las pérdidas financieras, provocaron un cambio dramático. Este descenso permitió que la familia Jorba Serviche lo superara en el ranking, ocupando ahora la posición 25, justo por delante de Azcárraga Gian. Sin embargo, como ocurre con muchos empresarios, las fortunas de Azcárraga Gian no son estáticas. A pesar de los contratiempos, su riqueza ha mostrado signos de recuperación. Según la lista de multimillonarios en tiempo real de Forbes, que rastrea los movimientos financieros diarios de las personas más ricas del mundo, incluyendo figuras como Jeff Bezos, Elon Musk y Bernard Arnault, la fortuna de Azcárraga Gian ha aumentado significativamente. Según las cifras más recientes, su patrimonio ahora se estima en 1.200 millones de dólares. Esto representa un aumento estimado de 430 millones de dólares en el último año, una recuperación notable tras las pérdidas significativas que experimentó debido a la caída en las ventas de Televisa y sus dificultades financieras. El declive en la riqueza de Azcárraga Gian se remonta al primer trimestre de 2020, cuando Grupo Televisa reportó una pérdida neta de 8.9 mil millones de pesos. Este fue un período difícil para la empresa, ya que enfrentó desafíos relacionados con la depreciación del peso mexicano y el ajuste de valores contables tras su participación en Univisión, una importante emisora de habla hispana con sede en Estados Unidos. La caída en el desempeño de Televisa, junto con el impacto general de la pandemia en la industria de los medios, agravó los problemas financieros de Azcárraga Gian. Desde 2018,
Emilio Azcárraga Llán ha experimentado un cambio significativo en su situación financiera. Antes ocupaba un lugar destacado entre los 10 más ricos de México, pero ya no se encuentra en ese grupo selecto. En 2018, su fortuna estaba valorada en $1,700 millones, lo que le aseguraba el puesto número 13 en la lista. Sin embargo, su riqueza ha disminuido constantemente en los años siguientes. Hoy en día, se encuentra cerca del final de la lista, ocupando un lugar apenas por encima de la familia Fernández, propietarios mayoritarios de Grupo Herdez. Esta caída dramática se puede atribuir a varios factores, especialmente a los problemas que ha enfrentado Grupo Televisa, cuyo desempeño financiero ha disminuido en los últimos años. No obstante, a pesar de las dificultades, el viaje de Azcárraga Llán no es simplemente uno de declive. Ha habido esfuerzos y alianzas para cambiar la situación, y uno de los desarrollos más prometedores ocurrió en 2022 con una alianza estratégica entre Televisa y Univisión. La asociación entre Televisa y Univisión fue anunciada como un cambio de juego para las perspectivas financieras de Azcárraga Llán. La colaboración entre los dos gigantes mediáticos tenía como objetivo crear la empresa de medios en español más grande del mundo, uniendo sus activos en medios, contenido y producción. La nueva entidad se lanzó el 31 de marzo de 2022 en Estados Unidos, México y otros países de América Latina bajo los nombres ViX y ViX Plus. La asociación prometía remodelar el panorama del entretenimiento en español, y si tenía éxito, podría impulsar significativamente la fortuna de Azcárraga Llán. Las compañías creían que la fusión de sus vastos recursos mediáticos les proporcionaría una ventaja competitiva, alcanzando una gran audiencia en las Américas. Al combinar sus fortalezas, esperaban crear una potencia capaz de rivalizar con los nombres más grandes del entretenimiento digital. Este nuevo emprendimiento se puso en marcha con un importante acuerdo financiero. Según un comunicado emitido por las empresas, Univisión pagaría a Televisa una suma considerable de $4.8 mil millones por la operación. Este acuerdo incluía una mezcla de efectivo, acciones y otras consideraciones comerciales, marcando un movimiento audaz en el mundo siempre cambiante de los medios. Con el lanzamiento de ViX y ViX Plus acercándose, la industria estaba llena de expectativas. ¿Podría esta nueva plataforma proporcionar el impulso necesario para restaurar la posición financiera de Azcárraga Llán y devolver a Televisa su liderazgo en los medios globales? La fusión era una apuesta, pero una que tenía el potencial de generar ganancias significativas, no solo para Azcárraga Llán, sino también para el futuro del contenido en español en todo el mundo. Para Azcárraga Llán, esta alianza representaba más que un movimiento empresarial. Era un salvavidas. Con el panorama digital cambiando rápidamente y los modelos tradicionales de televisión bajo presión, la colaboración con Univisión representaba un nuevo camino a seguir. Sin embargo, el resultado de esta empresa seguía siendo incierto, y aunque la promesa de un imperio mediático global era tentadora, tomaría tiempo determinar si podría revertir los contratiempos financieros que habían afectado a Televisa y a su líder en los últimos años. Al reflexionar sobre la caída de Televisa y la dramática pérdida de posición de Emilio Azcárraga Llán, nos queda la pregunta: ¿qué le depara el futuro a este otrora poderoso imperio mediático? ¿Podrá recuperarse o será este el fin de una era para Televisa? Déjanos tus pensamientos en los comentarios a continuación. No olvides dar like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una actualización sobre esta historia y otras similares. Gracias por vernos.